estás? Qué Hola, gusto. ¿cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? ¿Y vos? Qué gusto. Muy bien, igualmente digo, el gusto es mío. Acá, bueno, dos cosas. Primero, un poco difónico que me enfermé en la semana, pero bueno, creo que Ujú. puedo hablar bien. Y bueno, para mi comunidad por lo menos va a ser bastante raro verme transmitir un domingo a esta hora, pero bueno, que estamos. Bueno, Está muchas bueno gracias. romper las reglas de vez en cuando. Qué Así que bien, bueno. qué bien. Bueno, primero muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos los que están aquí también por estar hoy. Me gustaría abrir este live. No sé si primero quieres hacer, yo hice recién una pequeña introducción de ti. Y ya han visto tus expertise y todo lo que has hecho en tu vida laboral, sobre la sexualidad y eso. Pero ¿quieres decir algunas palabras o empezamos directamente con una pregunta que tengo? No, simplemente, mira, yo no soy un hombre de currículums y todo eso, simplemente quienes quieran conocer de mi trabajo, pero ¿Mm? básicamente aprender mucho sobre sexualidad de manera muy práctica, con mucho respeto, pero a la vez de manera muy abierta, simplemente síganme y van a tener acceso a mucho contenido gratuito todo el Ujú. tiempo. Así que esa es la invitación y yo soy el agradecido también porque, bueno, ustedes tienen una comunidad muy grande y hacen un gran trabajo realmente de divulgación de diferentes temáticas y bueno, me encanta que podamos estar en contacto hoy. Igualmente. Y hablando de eso, que estoy obviamente muy de acuerdo con el contenido de Mindbody, me parece abrir esto con preguntándote, porque nosotros hablamos mucho de desarrollo personal, distintas áreas. ¿Por qué abordar el tema de nuestra sexualidad, tanto para nosotros mismos como para cuando estamos en pareja, es importante para nosotros como personas, para nuestro desarrollo personal? Ujú. Bueno, es fundamental por varias razones, ¿no? Primero, la sexualidad es un factor esencial en la vida de la mayor parte de los seres humanos, salvo un pequeño porcentaje que se consideran asexuales y que quizás podrán decir que la sexualidad no tiene un lugar en su vida y que es absolutamente respetable. De hecho, hoy la sexualidad se considera una nueva orientación sexual y es algo que no se patologiza, ni se trata, sino simplemente se acepta y se respeta, pero la gran mayoría de personas, 90 y pico por ciento de personas, le dan un lugar más o menos relevante a la sexualidad. Y la sexualidad es un gran regulador en la vida y en las relaciones. Una persona que tiene una sexualidad satisfactoria, y lo que es satisfactorio depende del concepto de cada quien, por supuesto, es una persona que probablemente tenga una actitud mucho más positiva ante la vida y ante las relaciones en general, y un mejor estado de ánimo y una cantidad de beneficios que tiene una buena vida sexual. Y viceversa, una persona que tiene una vida sexual y quizás afectiva que no Ujú, cumple sus expectativas es una persona que tiende más a la ansiedad, a la angustia, a la depresión, a la insatisfacción con la vida y con sus relaciones, ¿no? ujú, Lo mismo pasa en los vínculos de pareja. ujú, La sexualidad es un tremendo regulador en las relaciones, porque, ujú, por ejemplo, cuando tu sexualidad en tu relación de pareja funciona de manera satisfactoria en cuanto a calidad y cantidad, que son dos factores muy importantes, probablemente muchas situaciones que sean potencialmente conflictivas no afecten. Y viceversa, cuando vos no te sentís satisfecha en tu sexualidad con tu pareja, o porque sentís que tu pareja no te desea, o porque sentís que no conectan, o porque sentís que la frecuencia no es la que vos quisieras, o porque las relaciones no coinciden con el tipo de relación que vos deseás, que vos esperás y demás, cualquier, cualquier estupidez de, no sé, que tiraste la taza de café, puede ser, puede generar una pelea. ujú, Entonces, de verdad, la sexualidad tiene una relación muy directa con la calidad de vida ujú, y por lo tanto con el desarrollo personal. ¿Sí? ujú, Sí, que creo que es el primer concepto que tenemos que dejar muy en claro. Este, por algo somos seres sexuales, por ujú, una cantidad de razones, pero definitivamente la sexualidad es algo que tiene una relación muy directa con una buena calidad de vida y viceversa. Es más, para no hacértela tan larga, te digo una última cosa. Yo me acuerdo cuando cuando hice la primera especialidad en sexología, te hablo hace más de 25, 26 años, ujú, lo que dijo mi profesor en ese momento, León Guindín, dijo, cuando tenemos una vida sexual buena, se nota. Se nota en la actitud, yo creo que llevamos la sexualidad en la vida en general, pero cuando no tenemos una buena vida sexual, se nota mucho ujú, más. Es decir, en general,
cuando las personas no tienen una vida sexual satisfactoria, se nota, digamos, ¿no? Es decir, en general tienden a tener muchas más problemáticas desde lo psicológico y desde lo relacional. Ujú, ujú. Me gusta mucho, me gusta que hayas usado la palabra de regularizar y estoy completamente de acuerdo y lo veo como esto es cierto en mi vida personal si miro y lo pienso. Em, yo personalmente estoy en pareja, pero esto sirve y es válido también cuando no estamos en pareja y cuando usamos, digamos, no sé si es correcto la palabra, usar la sexualidad, usar el sexo, la masturbación con nosotros mismos también como forma de regularizar. Sí, sí, claro, claro. Mira, esto es un tema, ¿no? Em, Primero, el término de masturbación que vos usaste, que es el que usamos de manera frecuente, ¿no? Es Ujú, el término que, cuando hablamos de autoerotismo, es el término que se usa. Pero fíjate que cuando hablamos de masturbación en general nos referimos básicamente, o lo solemos entender como un acto orientado a la descarga y a la manipulación genital. Es decir, vos te imaginas un hombre o te imaginas una mujer ujú, que básicamente empieza a tocarse, estimularse y lo que busca es la descarga de un orgasmo. Fin. ujú, No digo que esté mal, ¿viste? Porque de hecho el orgasmo como tal tiene una cantidad de beneficios para la salud demostrados. ujú, Durante un orgasmo se liberan 8 sustancias químicas en el cerebro, de hormonas, neurotransmisores, que generan una cantidad de reacciones positivas en el ujú, organismo, ¿no? ujú, Que te las puedo mencionar en otro momento. Pero para mí, como sexólogo, la autoestimulación o el autoerotismo es algo mucho más amplio, digamos, que la manipulación de los genitales. Creo que tenemos que de alguna manera aprender a reconectarnos con nuestro cuerpo y con nuestra mente autoeróticamente hablando. Y cuando estamos en situación de soledad, o sea, cuando no estamos en pareja estable por lo menos, ujú, es una excelente oportunidad. Lo cual ajá, no quiere decir, puedes estar en pareja y también tener tus espacios para vos misma, ¿no? ujú, Pero cuando no estás en pareja hay mucha más apertura para que eso ocurra. Entonces, sí es completamente válido, pero mi recomendación, sobre todo para las personas que no están en pareja y que se conectan más con la sexualidad desde lo autoerótico, es que lo hagan diferente. Eh, Así como cuando vos estás con una pareja, te tomas un tiempo para lo que se llama juego previo, no coincido ujú, mucho con el concepto, pero bueno, para entendernos por lo menos, te tomas un tiempo para acariciar, para tocar, para besar, para preparar el ambiente, para usar juguetes, para abrazar, para hablar, para lo que sea. ujú, ¿Por qué no hacerlo con vos misma? Porque, por ejemplo, las mujeres son un poco más abiertas en eso, ¿no? Una mujer cuando se va a autoestimular, en general se toma más el tiempo y toda la cuestión. El hombre es un poco más directo, el hombre capaz que lo hace en la ducha, lo hace un momentito en el ujú, baño o lo que sea, ¿no? Pero, ¿por qué no tomarte el tiempo, prepararte el espacio, ujú. ponerte música, tomarte algo si te gusta? Por más que tampoco soy partidario de combinar sexo y alcohol, acabo de publicar Ujú, un contenido hace unos sí, días de lo eso. vi. Pero bueno, eh, digamos, pasarte crema por el cuerpo, empezar a explorar diferentes partes de tu cuerpo, empezar a despertar sensaciones hasta que en algún momento sí empezás a tocarte, empezás a explorar tus zonas y microzonas genitales y de repente agarras un juguete digamos, buscas otro tipo de sensaciones, pero me parece a mí que la autoestimulación o el autoerotismo es muy interesante que sea algo mucho más diverso, mucho más Ujú, amplio, mucho más disfrutado y que no se acote solamente a la genitalidad. Y como te ujú, digo, la situación de soltería te crea las condiciones como para que eso pueda ocurrir mejor, de alguna ujú. manera, para que lo puedas hacer mejor y con más tiempo. Ok, muchas gracias. La verdad me gustó mucho eso. Me gustó la idea de abordarlo no tanto como una descarga, sino como una exploración, exploración de las cosas que te gustan, exploración de tu cuerpo, exploraciones de sensaciones nuevas. Y con esto te quiero preguntar varias cosas, pero creo que principalmente, ¿qué piensas tú en esta exploración y en esto de que nos propones, que me gusta mucho, de lo autoerótico y de jugarlo con esta manera? ¿Qué piensas el juego, el papel que tiene la pornografía en esto, en esta autoexploración? Mm. A mí se me hace que por ahí no es tan recomendable porque estás más mental y más visual, pero por ahí crees que sí puede ser interesante para esta exploración. Sí, mira.
Eh, yo personalmente tengo una postura moderada respecto a la pornografía. Ujú, Muchos colegas, muchos y muchas colegas, tienen una postura más radical por diferentes razones. El tema a ver, hay dos cosas, ¿no? Tres cosas. La primera, digamos, todo pasa por si es uso o abuso. Es decir, una cosa es que vos te veas una película, un video triple X cada tanto. Y otra cosa es que mires pornografía 2, 3, 4, 5 horas por día. ujú, Como el caso de las personas que tienen un tipo de adicción que, por cierto, se ha disparado mucho en pandemia. Yo he recibido muchas consultas desde el 2020 para acá de pacientes por adicción a la pornografía asociada a la masturbación que no había recibido en 20 años de carrera, no había recibido antes, prácticamente, ¿no? Entonces se empezó a disparar mucho más por una cantidad de razones. ujú, Eh, entonces, claro, cuando ya es algo, cuando es un consumo sobre el cual vos no tenés el control, claramente ahí el problema no es la pornografía, sino tu relación con la pornografía. Que claro, la pornografía tiene, digamos, en cierto tipo de personalidades que tienen tendencia a las adicciones, la pornografía genera un nivel de dopamina que justamente, como la cocaína, por dar otro ejemplo, ¿no? Que ujú. justamente facilita que en este tipo de personalidades se dé una situación de adicción, con lo cual en cierto tipo de personas no recomiendo la pornografía. El otro punto es que lamentablemente todavía aún hoy tenemos una educación sexual paupérrima, de modo tal que hay personas que creen, personas jóvenes y no tan jóvenes incluso, que creen que la pornografía es el reflejo de lo que debiera ser la sexualidad en la vida real. Y Ujú, la pornografía es ujú, ciencia ficción en general mal hecha, ujú, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que es una relación sexual humana. Porque básicamente está basada en lo genital, en la exageración de un montón de variables, tamaños, rendimientos, tiempos, reacciones y demás, que claro, cuando vos tenés una buena educación sexual y decís, ok, eh, yo veo esto, me excita ver esto, pero soy consciente de que en mi vida sexual esto no va a pasar, ujú, voy a hacer otras cosas. Ahí me parece que está todo bien. Si vos regulás la cantidad y si vos tenés claro que tu sexualidad no es como la pornografía, me parece que es un recurso que claramente te puede beneficiar bastante. ¿Y ujú, por qué no puedes sacar alguna que otra idea por ahí? El tercer punto es que la pornografía no es la única forma de estimulación sexual, ni menos aún la única fuente de ideas que puedes tener para vos tener luego o aplicar en tu vida sexual. Hay podcasts eróticos, muchos podcasts eróticos, tanto en inglés como en español, como, bueno, en fin, porque acá entiendo que hay gente de diferentes lugares, pero los podcasts eróticos son muy buenos. Y cuando digo podcasts eróticos no digo podcasts informativos, sino podcasts que son como películas narradas, por ejemplo, Wow, con no actores y con sabía. guiones. Mm, Sí, hay algunos muy buenos, ujú, hay algunos muy buenos. Tenés literatura erótica, en general la literatura erótica, la que tenemos hoy, es escrita por mujeres, sí, como por ejemplo 50 sombras de Grey, ¿sí? Escrita por mujeres para mujeres. ujú, Hay muy poca literatura erótica escrita por hombres y para mujeres. Creo que ahí tenemos un vacío. ujú, Pero bueno, sin embargo, hay bastante literatura erótica para quien le gusta más leer. Y luego tenemos em, películas eróticas, series eróticas con un fuerte voltaje erótico, pero sin caer en la pornografía, que personalmente recomiendo más las de directoras mujeres. ujú, ¿Por qué? Porque son más conscientes ujú, de cómo es una dinámica mucho más erótica de un encuentro sexual. ¿Sí? ujú, Entonces, digamos, son películas en donde hay actores y actrices más reales, situaciones más reales, ujú, contextos con mucho glamour, pero que vos tranquilamente podés recrear. Hay un paso a paso que te lleva a una relación que es mucho más ujú, humanizado. ¿Sí? Entonces, pienso que es muy importante, y lo recomiendo y lo receto a mis pacientes de alguna manera, es muy importante que podamos acceder a material erótico para estimularnos, para aumentar el deseo, para compartir en pareja y también para sacar ideas que nutran nuestra sexualidad y que la hagan más diversa y variada para evitar caer en lo que llamo el funeral de la pasión. ujú, ¿Sí? Pero bueno, hay que ver muy bien qué tipo de material elegís y cada persona de acuerdo a sus características, toma sus decisiones. Por ejemplo, las mujeres que son más auditivas,
en general funcionan mejor con los podcasts. O Ujú. inclusive, a una mujer en general no le gusta que le entregues todo hecho. Entonces, a una mujer le puede funcionar muy bien escuchar, perdón, leer literatura erótica. ¿Sí? ¿Por Ujú. qué? Porque tenés el insumo, pero vos en tu mente le terminás de dar la forma. Claro, A diferencia de una película, que tenés todo ya listo, ya claro. masticado. Sí, 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 Que sí. probablemente un hombre sí, el hombre siendo más visual o más audiovisual, Mm, sí le puede funcionar mejor una ujú, película. mm, Muchas gracias, entendí. Entonces es importante ver tu relación, honestamente, cuál es mi relación con la pornografía y también esto que propones Correcto. de, después de hacer esa investigación, proponer, buscar otros medios, un podcast, literatura, pornografías con directoras mujeres para ver otro tipo. Y eso me parece muy lindo, como sobre todo la lectura, como se me hace que por ahí uno entra más en la cabeza, en los sentimientos, ¿no? Como pasa con muchas literaturas de la persona y no solamente lo masticado, como bien dijiste. Totalmente, Ujú. totalmente. Quiero volver, me quedó una pregunta de esto que dijiste al principio, de que el sexo es una excelente forma de regularizar. Y quiero hacerte esta pregunta y quiero volver y hacer hincapié en esto porque fue una de las muchas preguntas que tuvimos. Puse una historia que decía ¿qué le preguntarías? Y había muchas mujeres, sobre todo, que preguntaban, o era la pregunta de ¿qué pasa cuando mi pareja tiene más necesidad? Y con esto te pregunto, bueno, con esto de regularizar, ¿qué pasa si para mí regularizar ciertas cosas significa una cantidad mucho mayor de sexo que mi pareja? Bien, ok. Mira, casualmente estoy muy afilado con ese tema, porque primero porque es el pan de cada día, trabajo todo el tiempo con eso. Y segundo porque este año preparé una conferencia sobre eso, con lo cual me estoy actualizando en investigaciones que hay respecto de lo que se llama discrepancia sexual en la pareja o discrepancia del Ujú. deseo, que es un fenómeno que es extremadamente común, extremadamente común. Es más, toda pareja estable de más de 2 años de relación, en algún momento va a pasar, así sea de manera circunstancial, por esta situación, que uno quiera más y el otro quiera menos. Y lo curioso del asunto es que en general se piensa, si hablamos de parejas heterosexuales, ¿no? Ujú. Se piensa que es siempre el hombre el que quiere y la mujer la que le duele la cabeza, por usar un término, viste, popular, Mm, que ya nadie cree en eso, pero mm, bueno. Em, entonces, en ese punto, lo que estoy viendo cada vez más, y con otros colegas hemos hablado mucho del tema, es que cada vez hay relaciones en donde es el hombre el que tiene menos ganas y la mujer quien tiene más ganas. En la medida en que, por un lado, la mujer se va empoderando, se va adueñando de su cuerpo y va liberando su deseo, empezamos a ver esta dinámica. Y también en la medida en que el hombre no, digamos, no puede manejar una serie de circunstancias que pasan hoy en día, como por ejemplo el estrés, el impacto negativo de los malos hábitos de vida. Hay una cantidad de variables que hacen que el deseo masculino esté tendiendo a bajar mm. en vez de a subir. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una diferencia de deseo sexual en la pareja? Bueno, de esto podríamos estar hablando 2, 3 horas tranquilamente, pero te lo voy a súper resumir. Gracias. Lo primero, Mm, hay que evitar las interpretaciones falsas, ¿sí? Porque quien tiene menos deseo en general, se siente intimidada, presionada, eh, probablemente agredida por la otra persona, tiende a, tiende a de alguna manera, creer que la otra persona es prácticamente alguien a quien solo le interesa el sexo y que solo te busca para tener sexo, ¿viste? Y quien tiene más ganas se siente rechazado o rechazada, ujú. ¿sí? Y tiende a, inclusive a medida que es una situación que se va haciendo crónica en el tiempo, que pasan meses y probablemente años así, tiende a inclusive agredir a la otra persona poniéndole calificativos tipo vos sos un témpano de hielo, vos sos una frígida, que es una palabra Ujú. asquerosa, Ujú. horrible, que Sí. ni siquiera es parte de la conceptualización sexológica hace más de 50 años, no se usa más el término frigidez, Ujú. o como el término impotencia, lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, primero que nada, lo que hay que entender es que las personas tenemos termostatos sexuales, es decir, cada persona tiene
un nivel de deseo propio, así como hay personas que tienen más apetito que otras, hablando de la comida, Ujú, hay personas que tienen más deseo que otras. Entonces, por ejemplo, puede pasar que yo soy una persona que necesita tener, qué sé yo, 4 o 5 relaciones por semana o por lo menos masturbaciones o lo que sea para sentir que tengo mi sexualidad regulada. Y hay personas que dicen, no, yo con una vez por semana estoy perfecto o cada 15 días. Entonces, hay que entender que el otro tiene una característica propia, estructural, que es su termostato sexual y que hay que entender y respetar, y que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo que es el otro. ujú, Entonces, primero hay que clarificar la situación. Segundo, hay que ver si esa diferencia de deseo tiene que ver con alguna circunstancia de la relación como tal. Por ahí hay un conflicto de pareja, están en una crisis de pareja, ujú, y de repente a alguno le pega más en el deseo que al otro. Entonces, eso también hay que clarificarlo y trabajarlo, ¿no? Y hay que ver, por supuesto, que con el tiempo, en la pareja, el deseo se va transformando y cada vez es menos espontáneo y hay que trabajarlo más para que pueda subsistir, ¿sí? Bueno, en este punto, ¿qué pueden hacer las parejas cuando notan esta diferencia de deseo? Lo primero, que es importante, eh, además de hablarlo y clarificarlo, como decía recién, eh, tratar de buscar compensaciones. Por ejemplo, si yo tengo más ganas que mi pareja, de repente hay un día que yo tengo ganas, mi pareja no tiene tantas ganas, podemos buscar una alternativa para que mi pareja no se sienta presionada ni sienta que está involucrando su cuerpo más de lo que desea en ese momento, pero que a la vez yo tampoco me quede con las ujú, ganas. Entonces, por ejemplo, mi pareja me puede ayudar a masturbarme, mi pareja me puede hacer, si quiere, si le gusta, si lo desea, sexo oral, o yo me puedo estimular delante de ella, eh, o nos podemos duchar juntos y de repente ahí que pueda haber algún juego, así sea un juego no coital, ¿no? O sea, podemos buscar alternativas en donde yo sienta que logro satisfacerme y en donde ella o él, quien sea, sienta que está participando de una situación sin sentir que de alguna manera el otro está usando tu cuerpo o sin sentir que vos estás haciendo algo que no querés. Porque claramente lo que está desaconsejado al 100% es lo que se llama, y suena horrible, pero así se llama, sexo de mantenimiento. Que es cuando vos, para evitar el conflicto o porque tu pareja te presiona, hay parejas que sí presionan y que inclusive amenazan, para evitar eso, vos decís, bueno, dale, me prestas tu cuerpo. Y te lo digo en esos términos porque así es como lo dice mucha gente, ¿no? Eso está absolutamente contraindicado. Eso no hay forma de que salga bien. ujú, Primero porque el otro se da cuenta de que vos estás en una situación donde no estás realmente involucrada. Eh, a ninguna persona sensata, salvo que sea una persona completamente narcisista, egocéntrica o lo que sea, a ninguna persona sensata le gusta estar con su pareja teniendo relaciones y que su pareja no esté disfrutando y darte cuenta de que tu pareja quiere terminar lo antes posible, ¿no? Y para la otra persona, para quien tuvo sexo sin tener ganas, es horrible, ¿sí? Para un hombre es horrible porque no siente nada, ¿sí? Y inclusive hasta puede tener problemas de erección, puede tener problemas para eyacular. Hay hombres que toman pastillas para tener sexo, para ver si de alguna manera logran tenerlo aún sin tener deseo, que entre paréntesis las pastillas generalmente no funcionan si no hay deseo, si no hay erotismo, si no hay placer. Y hay mujeres que sienten dolor porque tienen sexo sin ganas. Eso no puede terminar bien nunca. Eso hace que vos te enojes con tu pareja, te enojes con vos misma, termines pervirtiendo la sexualidad, convirtiéndola en un escenario no de placer, sino un escenario de cumplir con el otro. Y eso nunca puede salir bien, con lo cual no lo recomiendo. Y bueno, finalmente, si, más allá, si hay personas en este momento escuchándonos, ¿no? Que están en esta situación y que más allá de estas recomendaciones, así como de primeros auxilios que les doy, sienten que no pueden lograr resolver la situación, pidan ayuda profesional porque hay personas que se dedican, que nos dedicamos a esto y que podemos, digamos, dar una asesoría para manejar la situación en general bastante rápido. ujú. Ezequiel, me encanta, me parece muy, desde un lado esto de buscar compensaciones o alternativas, me parece un lado muy amoroso de
una forma con mucho amor y con mucha... exactamente. Y no sé, nunca se me había ocurrido, me parece realmente hermoso como de empatía hacia la otra persona, de no hacerlo sentir culpable por querer o de la otra persona de otro lado no hacerlo sentir culpable por no querer, sino como quiero hacerte feliz, a su vez quiero que me respeten los límites y yo sé que tú quieres respetar mis límites, entonces busquemos una alternativa y todas las que diste como ejemplo, esto del sexo oral, esto del sexo dentro de la ducha, pero sin ir directamente a la penetración, simplemente tocar en la ducha, hacer cosas así. El mismo masaje se me ocurre también, es muy hermoso y te agradezco mucho por eso. Y quiero simplemente hacer como un síntesis de lo que has dicho, para mí sobre todo y para que me quede claro. Lo que queremos evitar cuando sentimos que la otra persona quiere más o menos es evitar interpretaciones falsas. Entonces, no quedarme con este chip de, él siempre quiere. Y esto me parece importante porque de hecho, Ezequiel, tuve una de nuestras seguidoras que respondió a, a la pregunta de quién le preguntarías y escribió que cuando su pareja la empieza a besar, ella supone que quiere tener sexo y no quiere ni siquiera entrar en el beso. Entonces, con esto que has dado de las conversaciones alternativas, es como, bueno, podemos besar y luego podemos tocar, pero no quiero penetración hoy. Pero te amo y podemos Sí, besarnos. Me parece sí, hermoso. sí, Muy lindo, sí. muy, muy, muy Y, lindo. y ¿sabes qué le agregaría que me parece importante que no, bueno, no lo dije, pero que quede muy en claro que iniciar un juego erótico, es decir, tocarse, besarse, ducharse juntos, eh, lo que sea, abrazarse, en fin, no implica la obligatoriedad de lo sexual. Esto es muy importante que las parejas lo tengan claro, que lo hablen, porque lo que no se habla Ujú, se interpreta el 90% de nuestras interpretaciones son falsas, lo estudió la psicología cognitiva, el ujú, 90%. O ujú, sea, nuestros pensamientos, sobre todo los pensamientos negativos, la mayoría son falsos, ¿no? Entonces, cuando vos empezás un juego sin pensar necesariamente en un destino, entonces esa situación puede llevar a muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, que la persona que no tiene ganas se enganche, se conecte y avancen, ujú, ¿no? Puede ser que lleguen hasta un punto en donde quien no conecta mucho con el deseo diga, hasta acá, pero ujú, ¿sabes qué? Hagamos algo para vos, lo que decía recién, la compensación. ujú, Que hay gente que capaz que le suena mal esta palabra, pero como la palabra negociación. ujú, En las parejas siempre se negocia y ujú, en las parejas siempre se compensa. Te guste o no la palabra, siempre lo vas a hacer, así ni siquiera te des cuenta que lo estás haciendo. Entonces, me parece muy importante que puedan tener este tipo de acercamientos y que tengan muy en claro que, bueno, puede llegar hasta un cierto punto, no pasa nada, y que ahí tengan herramientas para ver cómo manejarlo. Y es más, adicionalmente te digo otra cosa, yo soy muy pro, y también lo digo mucho en mi contenido, de que las parejas se pongan citas y planifiquen sus encuentros, pero no el sexo, sus encuentros, que no es lo mismo. Sí ujú, me parece horrible que digan vamos a tener sexo el sábado, porque ¿qué sabes vos si el sábado vas a tener ganas? ¿Qué sabes si el sábado por ahí, no sé, te enfermaste, estabas mal de ánimo, tuviste un problema, o simplemente no tenías ganas? Hay veces que no tenés ganas y no sabes por qué, pero no tenés ganas, y le puede pasar a cualquiera. Pero sí está bueno planificar un encuentro. Es más, hay parejas que si no los planifican, no los tienen, ¿sí? O porque les vence la pereza y prefieren, es mucho más fácil apretar el botón de un control remoto y poner Netflix o lo que sea, ujú, que buscar una conexión con tu pareja, y preparar un encuentro, y preparar un espacio. Entonces, bueno, a veces por pereza no lo hacen. Otras veces porque por su dinámica necesitan organizarse, porque tienen hijos, por el trabajo, por los tiempos, por lo que sea. Entonces sí, soy muy pro de que la pareja organice por lo menos un encuentro semanal de calidad, ujú, íntimo, íntimo, no sexual, íntimo. Si lleva lo sexual, ok, ¿no? Y si no ujú, lleva, no pasa nada. Igual tuvieron un encuentro que finalmente les conecta como pareja. ujú, Y luego, por supuesto, dar espacio a que pueda haber encuentros sexuales espontáneos, ¿no? Eso también en la medida en que la intimidad funciona,
es mucho más fácil que puedan tener el encuentro espontáneo, ¿no? Ujú, ujú. Me gusta mucho eso, y es verdad, yo eso de hacer citas y planificar el sexo lo he leído, lo he visto muchas veces y siempre me sentó mal y nunca pude poner en palabras por qué y es tal cual, es, no, ¿qué voy a saber si voy a tener Claro, ganas ese día? Pero claro. sí, un encuentro semanal sin presión, simplemente íntimo, y si llega a eso, no. Y me encanta todo lo que propones, Ezequiel, porque lleva una dinámica de que las dos personas están realmente en un mismo equipo, no es uno contra el otro. Todo lo que propones, de que he visto en lo que estás diciendo Correcto. ahí mismo en tu página, es siempre como nosotros dos somos un equipo y yo te escucho y vos me escuchas y es todo como yo gano, tú ganas y si yo no gano, tú no ganas. Y creo que estás derrumbando esta dinámica de que, esta dinámica horrible de que has mencionado, vos sos la frígida y yo quiero más y no querés darme y esto como tira y afloje, que no me gusta. Entonces eso, esto que propones de un encuentro semanal me parece muy lindo. Te quería preguntar, antes de ir más a los tips, digamos, em, ¿consideras que bueno, es claro que consideras que la comunicación es importante, ya lo has mencionado dos veces en este encuentro, pero ¿hay alguna pregunta que te parece importante que las parejas sí aborden? O un aspecto del sexo que es importante, que has visto que se podrían hacer, Sí, como al igual que cuando uno piensa en el matrimonio, hay mucha gente que dice, bueno, antes del matrimonio, hablen de los hijos, hablen del tema dinero, finanzas. ¿Hay algo en el sexo? sí, sí, muchas cosas. Em, eh, a ver, primero quiero reivindicar lo que ya dije antes, pero bueno, Ujú. como fortalecerlo un poco más. Em, la comunicación clara, abierta, tanto verbal como no verbal, en torno a la sexualidad es fundamental, porque hay gente que cree que la sexualidad es un fenómeno 100% espontáneo, y eso es mentira. Eso es mentira. Así no funciona. O puede que funcione un tiempo, pero en algún momento deja de funcionar, y la comunicación es lo que te permite rescatar la sexualidad. Entonces, em, lastimosamente, no se nos enseña a hablar de sexualidad o nos da vergüenza, a pesar de que estamos con una persona con la que tenemos confianza, pero nos da vergüenza. O tenemos miedo a herir, sobre todo cuando vamos a decir algo que quizás sentimos que al otro no le puede gustar, pero hay que Ujú, hacerlo, ujú, hay que hacerlo. Entonces, hay varias cosas que en pareja hay que hablar. Primero, por ejemplo, de hecho, les recomiendo a las parejas, a las personas que están en pareja en este momento, que se pongan una cita, preferentemente fuera de casa si conviven, en un café, caminando, al aire libre, en la playa, en el parque, en un restaurante, lo que sea, y que el tema sea nuestra sexualidad, lo que nos conecta y lo que nos saca de clima. Entonces, que cada uno pueda decir cuáles son las cosas que sexualmente hablando le conectan. Es ujú, decir, me conecta o me da placer verte cuando salís de la ducha, con la toalla acá, o me encanta verte sonreír, me encanta que me mires de tal forma, ujú, me encanta que me toques, me encanta que me beses de tal manera, me encanta cuando me buscas de tal forma, o sea, que obligas a tu pareja todo lo que vos sientas que te mete en el mood erótico cuando ocurre, e inclusive cosas que aún no pasaron pero que te gustaría que pasen. Siempre en la comunicación es clave expresar deseos y no reproches. ¿Qué es el problema de lo no dicho? Cuando hay algo que vos le querés decir a tu pareja, pero no te animás a decir, o no te sale, o no encontrás el momento, y pasa el tiempo y no se lo decís, finalmente cuando se lo decís, tenés tanta carga emocional negativa que le tirás un reproche. ujú, Entonces, siempre expresar deseos. O sea, porque alguien te podría decir, es que vos nunca me tocas, nunca te tomás el tiempo para tocarme. Eso es un reproche. ujú. Y eso no termina bien, porque ¿qué es lo que hace el otro? Se defiende, trata de Claro. justificarse. Si vos le decís a tu pareja, ¿sabés qué? Me encanta cómo lo hacemos, pero me gustaría que nos toquemos más. Ujú, Y me gustaría enseñarte cómo me gusta, cómo gustaría que lo hagas, ¿no?
suena muy distinto en la dinámica conversacional. Entonces, este es un punto, que me gusta, que me conecta, que me da placer, que quisiera mejorar en nuestra sexualidad. El otro punto, que es el complicado, el más difícil, pero que hay que hacerlo es, ¿cuáles son las cosas que a mí me sacan de clima? Pueden ser cosas que efectivamente estén pasando en la relación, o pueden ser cosas que nunca pasaron, pero que por si acaso querés abrir el paraguas y decir, viste, te lo aviso por las dudas. Entonces, por ejemplo, em, puede que, eh, no sé, para vos sea horrible que tu pareja te busque de manera muy directa o de manera un poco ruda, por ejemplo. Pero no se lo decís. No se lo decís porque te da pena, porque esperás que él o ella, quien sea, se dé cuenta, esperás que se dé cuenta, esperás que adivine lo que a vos te gusta, ¿no? Y no se lo decís y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años a veces, ¿no? Y nunca se lo dijiste. El otro es diferente, fuera de que podamos ser personas de diferentes géneros, de por sí somos diferentes personas, así seamos del mismo género. Y tenemos una historia distinta y unas preferencias particulares y un mapa de amor que es único en el mundo que nos identifica. Entonces, estas cosas las tenemos que decir, pero también de manera constructiva. Tipo, ¿sabes qué? Cuando me buscas de tal forma, siento que no me engancho tanto con eso, ¿por qué no probamos de esta otra? Y le das una alternativa, le decís cómo te gustaría, ¿no? Entonces es muy importante tener esa conversación incómoda, pero que es fundamental, en donde también vos le abras la posibilidad al otro a que te diga, hey, ¿y a vos hay algo que no te guste respecto a lo que yo hago? ¿O que quisieras que mejore? ¿Viste? Para que no quede como que es unidireccional la crítica, sino Claro. que sea realmente una crítica constructiva, ¿no? Y finalmente, hay que considerar que muchas parejas tienen el problema de que no saben cómo buscarse para tener relaciones. O sea, no conocen los códigos, no saben cuál es el momento indicado. Entonces, a veces las parejas tienen que hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué situación definitivamente yo no voy a responder? Que vos le digas a tu pareja. Por ejemplo, a mí en la mañana no me gusta. Yo en la mañana no existo. No me busques a la mañana porque no voy a responder. O al revés, a la noche no porque tengo mucho cansancio. O cuando ves que estoy trabajando, metida resolviendo algo de la oficina o de mi trabajo, en ese momento yo no estoy disponible porque necesito primero resolver esto y después me puedo dedicar a estar con vos, ¿no? Es importante eso, tener claro cuál es el momento en el que no. Y luego, el otro punto es, ¿cómo me gustaría a mí que vos te acerques? ¿Cómo me gustaría que vos me busques? ¿De qué manera? ¿De manera suave, de manera directa, de manera sutil, a través de una determinada palabra, una palabra clave, un código, una campanita de estas, que por ahí tengo una tipo Ring for Sex, no sé lo que sea, también dejarlo claro. Si todo eso creo que tiene que ser hablado porque hay parejas, por ejemplo, a mí me pasa, hay parejas que los atiendo, ¿no? Y que dicen, yo tal día tenía ganas. Y la otra persona dice, yo también tenía ganas, pero es que no lo comunicaron de manera asertiva. Y entonces pudieron haber tenido un encuentro y no lo tuvieron porque hubo una falla en la comunicación. Entonces, Claro. eso es fundamental que lo hablen. Sí, me gusta mucho esto. Entonces, para resumir, para que me quede claro, te hice solo una pregunta y me diste toda una hermosa conversación con Cita, te agradezco. Es hacer la cita con tu pareja y abordar dos temas, cada uno con amor, habiéndolo pensado antes, realmente como tomarse el tiempo para venir con algo. El tema es, bueno, nuestra sexualidad, dos cosas, lo que nos conecta y lo que me saca de clima. Y es importante, por lo que has dicho, es siempre hablar de deseos y no de reproches. Me gustaría que hicieras esto más, me gustaría que. Y también para lo que te saca de clima, por lo que yo entiendo, hablar siempre de tus sentimientos, siempre volverlo a mí. Es Entonces, correcto, es no, correcto. tú hiciste esto, ¿no? Es cuando yo siento así cuando me tocas de esta forma, yo me siento así cuando me tocas de la otra forma, venir con una alternativa y luego preguntarle al otro para que el otro tenga lugar para expresar. Me gusta mucho esto de que has hecho tanta hincapié en hablarlo aunque sea difícil y no dejar pasar tiempo,
porque el tiempo causa esto de reproche, causa esto de enojo, causa esto que has hablado, de que hay como una acumulación emocional y cuando uno lo dice finalmente es un reproche. Te comparto algo que me pasó con mi expareja, que, que me hubiese gustado tanto que haya tomado tu consejo de decirlo en el momento o lo antes posible. Yo expresaba verbalmente mis ganas, como, me gustaría tener sexo más tarde, esta noche, cuando nos veamos, en el momento que nos veamos. Y habían pasado meses y después de meses, un día estamos hablando y me dice, sí, porque no me gusta que lo digas, prefiero que sea una cosa espontánea. Como Sí, por más claro. que no me gusta que lo digas, quiero tener sexo. Y yo era más porque él no me lo había dicho hace meses que me hizo sentir muy mal, porque yo estuve como meses, entonces creo que es tan importante lo que has dicho de decirlo en el momento, lo antes posible. Y hablar también, esto que lo he notado, cuándo es el momento indicado. Entonces hablar de cuál es el momento para ti, no es un momento para ti. Así evitamos que uno o el otro se sienta rechazado. Es Ujú, ujú. importante. Bien, buenísimo o sea, me gusta mucho la dinámica, ¿no? De que haces un resumen después de los conceptos para que a la gente le terminen de quedar claro. Y es exactamente así, todo lo que estamos hablando. Exactamente así. Y adicionalmente, ¿cuál es el momento para hablar estos temas? Em, Creo que cuando vos tenés inquietudes que plantear con respecto a lo sexual, tenés que buscar un momento tranquilo, un espacio tranquilo donde nadie te vaya a interrumpir, es decir, hay una cantidad de cosas en cuanto a elegir el momento y el lugar que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Ujú, Pero también durante la relación sexual, obviamente no vas a tener una conversación, pero sí podés como tirar unos señuelos o unas marcas desde el lenguaje no verbal. Cuando algo no te gusta, podés, como vos estás aclarando mucho y que me parece súper, podés con amor poner un límite con tu mano. O si tu pareja te está tocando de una manera que por ahí no te gusta tanto, o que te gustaría que sea de otra manera, podés tomar su mano y enseñarle cómo te gustaría que te ujú, toque, ¿no? ujú. Si querés que se mueva de otra manera en el acto sexual, podés frenar y decirle, mi amor, mira, yo te quiero mostrar esto. Y vos empezás a moverte para que tu pareja te siga, ¿no? Es decir, hay muchas formas de hacerlo, hasta como un juego. Es decir, transformar la comunicación en un juego erótico, de alguna manera, se me acaba de ocurrir, no está mal la frase, ¿eh? Así Ujú, que es transformar la comunicación en un juego erótico como para que aprendamos el uno del otro mientras que disfrutamos. Y eso es básicamente el lenguaje no verbal, que tiene un gran poder. De hecho, está estudiado por los teóricos de la comunicación humana, ujú, que el 70% de la comunicación pasa por lo no verbal. Entonces, el momento del acto sexual es para el lenguaje no verbal. Alguna que otra cosita verbal que puedas tirar por ahí, ¿no? Pero el lenguaje verbal como tal es para una conversación en otro contexto, que ojalá no se demore. ujú. Me gustó mucho, me gusta. He anotado dos citas, dos cosas que has dicho que me gustaron mucho. Primero esto, transformar la comunicación en un juego erótico. Y lo otro es lo que dijiste antes, la comunicación te permite rescatar la sexualidad. Wow, me encanta, mucho. Mira, sí, yo las voy a anotar también para hacer videos de esto, ¿eh? Así que, con permiso voy a anotar. Es que a Sí, veces se me ocurren cosas hermoso. y después digo, bueno, Ujú. listo, bien, Porque a veces perfecto. nos pasa que no sabemos o nos confundimos cuál es la clave para rescatar la sexualidad, para mejorar la sexualidad y buscamos por todos lados y me parece esta cita hermosa, es como siempre volver a la comunicación ya sea verbal o no Claro, verbal. Esa es pero la clave. es más, también, volver a lo simple, ¿viste? Hay gente que complica las cosas. Por ejemplo, hablando de rescatar, me ha pasado más de una vez de tener que rescatar a una pareja, de que hicieron cosas que no es que no debían, no era el momento para hacerlas. Suponete una pareja que estaba en un momento de tremendo aburrimiento a nivel sexual y que lo primero que se les ocurrió es meter una tercera persona en la cama. O ir a un Mm, lugar de intercambio de parejas, por ejemplo, ¿no? mm, Yo no es que esté en contra de que la gente haga estas cosas, pero sí hay un momento, hay unas formas y hay unas reglas para hacerlo. mm, Entonces, cuando vos estás en una sexualidad aburrida, empobrecida,
y metés gente de afuera para rescatarla, lo que termina pasando es que la terminás hundiendo. Entonces, cuando estás en este tipo de situación, y ya que querías que demos tips al final del vivo, y entrando en eso también, me Gracias. parece que primero que nada tenés que hablar respecto de qué es lo que vos querés en este momento, qué querés explorar, qué querés hacer, qué querés mejorar, qué querés cambiar. Por más que lleves 20 años de relación y que vos digas, no, pero que ya nos conocemos de sobra, eso es mentira, porque la gente va cambiando. Vos Mm, conocés a la persona de hace X cantidad de años, no sabés qué es lo que quiere la persona de hoy si no lo hablaste. Entonces, la comunicación es, digamos, la masa de la pizza, es lo básico, mm, es lo básico. Y sobre eso se construye. Y luego, el segundo paso es que empiecen a encontrarse, a reencontrarse desde lo simple. Volver a mirarse, tomarse un tiempo para mirarse. Te ves todo el tiempo con tu pareja, pero no te mirás, que es distinto. Empezar a detallar a tu pareja, empezar a rescatar qué es lo que más te gusta de su cuerpo, de su lenguaje corporal, de sus movimientos, de su forma de vestir, de su lenguaje facial, sus gestos faciales. O sea, volver a mirar, volver a oler, volver a tocar, volver a mm, explorar su cuerpo, volver a besarte como si fuera la primera vez. O sea, pienso que tienen que arrancar por lo más simple y luego, si todo fluye, van ya hacia otro tipo de fantasías más sofisticadas. Y el otro punto que es fundamental para que vos puedas rescatar la pasión o en todo caso sostenerla es la creatividad, que en algún momento la tenés que empezar a usar, porque a veces en las relaciones, sobre todo en el comienzo de una relación, los primeros meses, suponete, todo fluye por la propia dinámica de las hormonas, de la testosterona, sobre todo, que impulsa tu deseo, pero luego el deseo se empieza a normalizar, empezás a acostumbrarte, a habituarte a la presencia o a la sexualidad con la otra persona y tenés que empezar a meterle creatividad, ujú. a hacer cosas diferentes. Ahí es donde, volviendo al comienzo de la conversación, el material erótico que decíamos, los podcasts, la literatura, las series, las películas y demás, te pueden dar ideas o insumos para poder ser más creativa en ese momento, ¿no? Pero entonces la creatividad es como el tercer paso. Como si dijéramos entonces, comunicación, reconexión desde lo sensorial y creatividad son como tres pilares para que una Ujú, pareja pueda sostener la pasión o recuperarla si la perdieron. ujú, ujú. Sí, me gusta mucho, mucho, mucho. Y amo estos tips que, primero, para resumir como vengo haciendo, preguntarse qué quiero explorar en este momento y hablarlo con la pareja. Y por ahí hasta poner, no sé, objetivos o ideas o Claro que sí, por supuesto. Me gusta, me encanta y me gusta porque, como dije antes, propones una relación y una dinámica que viene muchísimo del amor, mucho del amor, pero también de lo divertido. Me parece divertido los dos pensando como, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos explorar? ¿Queremos llegar a poder hacer esta posición? ¿Quiero lograr hacer esto oralmente, por ejemplo? Etcétera. Em, Luego, ponerse, volver a lo simple siempre, sobre todo cuando las cosas no van de una forma bien. Entonces, mirarse, me gustó lo que dijiste de oler. Oler a mí, por ejemplo, a mi pareja, amo, estoy obsesionada como huele, entonces esto de oler también, de tocar, de realmente mirar. No se me había ocurrido esto de mirar sus gestos, de darse cuenta que te gusta cómo mira, cómo se viste, etcétera, por ahí cómo habla. Me gustó mucho. Y luego la creatividad. Bueno, entonces una vez que está todo lo simple, podemos ir hacia eso más creativo. De acuerdo, Tengo exactamente. una pregunta con respecto a lo último. Entonces era, bueno, comunicación, reconexión y creativo. En cuanto a lo creativo, que mencionaste, lo creativo podemos tomar eh, pornografía que sea pornografía adecuada, digamos, como habíamos hablado antes, podcast o lectura. Y en cuanto a lo creativo, conozco muchos amigos y muchas amigas, y yo también a veces lo he hecho, que agarramos eso creativo y lo ponemos en la situación, pero solamente en nuestra mente, sin comunicarlo con otra persona. Ujú. No sé si entiendes a lo que refiero o que quieres que sea más explícita. Mira, no, está bien. Lo que quiero destacar es lo siguiente. Ujú, La creatividad es un tipo de ok, inteligencia.
eh, humana, solamente humana, y que, digamos, tiene una cantidad de beneficios y aplicaciones en la vida y que lamentablemente no la utilizamos tanto en la vida íntima, en la vida sexual, ¿no? Pero la creatividad es lo que literalmente salva la pasión en una relación de pareja. Ujú. Y es más, te diría, la creatividad es en el fondo una actitud. Cuando digo una actitud es una actitud de apertura a lo que pudiera pasar. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vos tenés muchos esquemas respecto a la sexualidad, de que tiene que pasar de una determinada manera, no sos una persona creativa. Ujú, Sos una persona creativa cuando tenés la capacidad de que algo en la situación, en el contexto, en la dinámica del encuentro con la otra persona te pueda sorprender. Por ejemplo, a ver, vos estás con tu pareja haciendo el amor, suponete, en la cama, y de repente viste la corbata que ujú, te sacaste o que se sacó tu pareja que llegó hace un rato a la oficina. La ujú, viste ahí tirada en el sillón al lado de la cama. ujú, Y agarraste la corbata y le vendaste los ojos, por ejemplo. Y empezaste a ujú, hacer toda una dinámica en base a eso. O le ataste las manos, o empezaste a generar un juego con eso. Eso es tener una actitud creativa. Es decir, que cualquier elemento pudiera cambiar en ujú, algún momento la dinámica de la relación tal como está siendo, ¿no? Entonces, ujú, eso es a ver, te diría, lo que para mí es el primer requisito de la creatividad, tener una actitud abierta a que pueda pasar algo diferente. Y lo otro es tener elementos para crear. Cualquier ujú, cosa, cualquier elemento puede ser parte de un acto creativo. De hecho, mira, por ejemplo, yo hace unos años que coordino, y los hago cada tanto, no los hago muy seguido, coordino talleres de creatividad erótica para parejas, ¿no? Entonces, en esos talleres uso una serie de dinámicas de creatividad que normalmente se usan en contextos corporativos o de generación de marcas o de productos, y bueno, las adapté a la sexualidad. Y una dinámica que uso es, armo grupos de dos, tres parejas y les doy un objeto que no es un objeto sexual, por ejemplo, un espejo, un control remoto, una corbata, un sombrero, cantidad de cosas. Y con ese objeto no sexual tienen que inventar juegos eróticos. Y ahí empezás a ver la creatividad y cómo ujú. funciona esto que se llama Me pensamiento encanta. lateral. ¿Entendés? Claro. De hecho, en mi libro El erotismo infinito hay un capítulo dedicado a la creatividad y hay algunas conclusiones de esta dinámica que hice con estudiantes en diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces, esta es una dinámica que como pareja la pueden hacer, escoger un objeto X y ver qué se inventan con eso a nivel sexual. Pero es una habilidad fundamental. Mm, qué lindo, qué lindo. Gracias por una explicación tan clara de lo que quisiste decir con creatividad. Me parece que me estaba haciendo todo una mezcla en mi cabeza, pero claro, es la actitud de apertura. Y también esto de la actitud de apertura va mano en mano por lo que has dicho con la presencia, porque si no estoy presente a lo que está pasando, no puedo responder a lo que pasa, no puedo mirar, hay una corbata, no puedo responder de una forma que miraste que se me surgió hacerte algo por esa forma en la que me miraste. Dejarnos sorprender, dejarnos llevar por lo que podría pasar, que puede ser cualquier cosa, y no De tratar de acuerdo. controlar cómo va a ser el encuentro. Y esto también, tener elementos para crear. Y me parece, esto de la creatividad ya en sí es un tip enorme que contienen millones de tips. Como si lo que queremos son tips para mejorar nuestra vida sexual, es eso en una, es simplemente estar Totalmente. abiertos, responder, ser creativos, tomar riesgos, aunque sea un riesgo así chiquitito y luego vas a poder tomar otro y otro y otro, como vamos viendo cómo nuestra pareja responde positivamente, entonces la próxima por ahí puedo tomar un riesgo mayor y otro más y otro más y me gusta mucho. Y en esto de tener elementos para crear, puede ser algo que ya tenemos en casa o también se me ocurre que puede ser algo que podemos traer, ya sea una flor o compramos algo en el sex Mm. shop y lo Eso te iba a traemos. decir también, ¿no? Bueno, no nos da tiempo ahora, pero por ahí para otro vivo podemos ya hablar de otros elementos porque hay cantidad de accesorios para el placer que están ya pensados directamente para Mm, esto.
¿no? Como los juguetes, los intensificadores, los lubricantes, los juegos de cartas, los juegos de mesa, la Ujú, lencería, hay cantidad de cosas que ya viene armada, pensada para esto, ujú, ¿no? Que también es ujú. muy válido. Claro, me gusta mucho. Em, Qué lástima que nos quedamos sin tiempo, Ezequiel. Habrá que hacer otro, habrá que hacer Increíble. otro porque Sí, aparte la gente está muy enganchada por sí, lo que veo, así que me sí, parece sí, es genial. que, Nunca pensé que un domingo se iba a conectar tanta gente. no, es que realmente nos has dado mucho valor y me gusta mucho, no, gustar no es la palabra, pero amo el, que me hagas, que nos hagas acordar que esto es divertido, es entre los dos, es algo Claro, que está hecho con muchísimo amor y que podemos realmente crecer como personas y conocernos y sí, y transformar la forma en que vivimos nuestro erotismo desde muchos lados. totalmente, Y antes de que te vayas, totalmente. quiero simplemente recordar a los que están escuchando hoy, recuerden la comunicación primero, el reencuentro segundo, volviendo a lo simple con este reencuentro, y luego lo creativo. Y te agradezco por eso. Yo me quedo, ahora igual me quedé con muchísimas cosas, pero me quedo con esas tres y con que la comunicación te permite rescatar la sexualidad. Eso me encantó y todo lo que me has dicho me encantó y lo voy a realmente poner en mi En relación. acción. Entonces, para el próximo live voy a estar más, em, con más cosas para decirte, como Genial, genial, claro que sí. Por cierto, te hago una pregunta. ¿Este vivo vos lo dejás en el perfil? claro, sí, 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 ¿Me podés poner como colaborador para que sí, quede en el mío? Me parece muy importante sí. también. Y así lo seguimos moviendo la información. Y nada, para mí un placer este espacio. Cuando quieras Ujú, podemos hacer otro y la invitación, ahí creo que hay mucha gente que me está siguiendo, pero ujú. la invitación a la gente también a que siga mi contenido y que por favor lo comparta y demás, porque bueno, ya saben que quienes somos creadores de contenido en este tema de sexualidad tenemos unas restricciones absurdas de esta red social y de la mayoría. Ujú, Y la única manera de que podamos, de que nuestro mensaje pueda seguir llegando a más gente es que ustedes lo compartan, con lo cual la invitación es que compartan todo este contenido tan valioso, sí, ¿sí? Y nada. Y también la invitación a mi comunidad que está entrando en este momento a seguir tu cuenta, por ujú, supuesto, ¿no? Que tiene contenidos muy interesantes. sí. Síguenlo, es Cita con Ezequiel y tiene muchos tips y la forma de Ezequiel en la que los explicas es muy entretenida y quieres, una vez que agarras un reel, quieres ver otro y otro y otro y otro y todos sirven y lo haces de una forma Buenísimo. muy, muy con humor y muy inteligente y te agradezco por hoy, pero también por todo el contenido que ya tienes abierto y Muchas libre en las gracias. redes. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Ezequiel. Te Nos estamos viendo en la mando un beso próxima. grande. Claro que sí, quedo pendiente para que compartamos este vivo Ujú. y que más gente lo pueda ver en diferido, ¿no? Y bueno, hasta que hagamos el próximo. ¿Listo? Perfecto. Te mando un Adiós. abrazo grande. Gracias. Igualmente. Saludos a todos y todas. Chau, chau. Chao.